¿Qué pasaría si todo lo que sabes sobre Jesús no fuera toda la verdad? Y si el verdadero mensaje no estuviera solamente en los templos, sino codificado, esperando a ser descubierto por quienes miran más allá de lo evidente. Hoy no venimos a hablar de religión. Venimos a hablar de algo más antiguo, más profundo, más real. Un conocimiento que ha sido oculto, distorsionado, incluso perseguido. Porque quien lo posee, ya no puede ser dominado. Desde tiempos antiguos, muchas tradiciones han intentado explicar la figura de Jesús. El Maestro, el Guía, el Hijo del Creador. Pero, ¿y si también fue un portador de sabiduría secreta? ¿Un mensajero de los misterios eternos del alma y del universo? En los evangelios canónicos, su mensaje aparece filtrado. Pero en los textos ocultos, en los evangelios apócrifos y escritos gnósticos, Jesús revela algo distinto. No solo invita a creer, sino a despertar. Uno de esos textos, el Evangelio de Tomás, dice: si sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes dentro te salvará. Si no lo sacas, eso que tienes dentro te destruirá. ¿Puedes sentir el poder de esa frase? No es un llamado a rezar. Es una advertencia suave pero profunda. Jesús no nos hablaba de mirar hacia el cielo, sino de entrar en nosotros mismos. Este conocimiento resuena con otras corrientes místicas, la filosofía hermética, el budismo, el Vedanta. Todas apuntan al mismo centro. El despertar comienza adentro. En el camino de Jesús hay claves que no fueron dadas al público general. No por elitismo, sino porque no todos estaban listos para comprender. Él hablaba en parábolas, historias simples, pero cargadas de significado oculto. Por ejemplo, cuando dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. No se refería a morir literalmente. Se refería a perder la falsa identidad, al ego, a esa ilusión que nos separa de nuestra esencia divina. Para Jesús, el yo no era el objetivo, sino el velo. Y trascenderlo era el camino. Los gnósticos entendían esto. No seguían a Jesús como un Dios externo, sino como un espejo del poder interno que cada uno lleva dentro. Creían que Él no vino a crear una religión, sino a recordarnos quiénes somos en realidad. Por eso fueron perseguidos. Porque alguien que despierta ya no necesita autoridades que le digan qué creer. Ahora detente un momento. Respira. Siente. ¿Y si esa chispa también vive en ti? ¿Y si parte de ti ya lo sabía, pero lo había olvidado? Este mensaje no es para convencer. Es para recordar. Y si hasta aquí algo ha tocado tu corazón, quizás quieras dejar una señal. No por mí, sino por ti. Por esa parte tuya que está regresando al centro. Sigamos. Hay una razón por la cual ciertos textos no fueron incluidos en la Biblia oficial. Muchos hablaban del autoconocimiento, de la divinidad dentro del ser humano, del reino de Dios no como un lugar, sino como un estado de conciencia. En palabras del propio Jesús: el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No hay que esperar la muerte para encontrar la luz. No hay que seguir ritos externos para alcanzar la verdad. Solo hay que mirar hacia adentro. Pero este tipo de conocimiento es peligroso. Para las estructuras que se alimentan del miedo. Para quienes solo gobiernan cuando el ser humano se siente pequeño. Jesús enseñaba lo opuesto. Que todos llevamos dentro una chispa divina. Que no somos pecadores condenados, sino manifestaciones conscientes de lo eterno. No es casualidad que dijera: vosotros sois dioses. No hablaba de soberbia. Hablaba de herencia espiritual. Lo mismo enseñaban los sabios Vedantas. Que Atman, el alma individual, y Brahman, la totalidad, son uno solo. Lo mismo enseñaba Hermes Trismegisto. Que el universo es mental, que como es adentro, es afuera. Todo apunta a la misma verdad olvidada. Tú eres el portal. ¿Te das cuenta ahora por qué el mensaje fue tergiversado? Un ser humano que conoce su verdadero origen. No se arrodilla ante el miedo. No sigue normas sin alma.
No busca fuera lo que solo pueden hacer desde dentro. Jesús no hablaba solo para su época. Sus palabras eran semillas atemporales. Y ahora, quizás estén germinando en ti. Pero aún hay más. En la próxima parte de este viaje, exploraremos las raíces místicas de sus enseñanzas. Los vínculos con los esenios, con la sabiduría egipcia y con las tradiciones orientales. Y revelaremos cómo muchas de sus frases son en realidad claves alquímicas para la transformación del alma. Porque este camino no termina aquí. Y si deseas que lo recorramos juntos, ya sabes dónde encontrar la próxima señal. Jesús no apareció en el vacío. Su mensaje no surgió de la nada. Fue el fruto de una convergencia. Una confluencia de sabidurías que ya palpitaban en la tierra mucho antes de su llegada. Y para entender sus enseñanzas más profundas, necesitamos mirar más allá del texto. Más allá de la religión. Y mucho más allá del dogma. Una de las primeras piezas de este rompecabezas está en un pueblo antiguo, los esenios. Una comunidad de místicos que vivía en las cercanías del Mar Muerto. Ellos creían en la pureza del cuerpo y del alma, en el poder del silencio, y en la luz que habita en el interior de cada ser. Practicaban la meditación, el ayuno, el estudio de los astros y los ciclos de la naturaleza. No veían a Dios como un juez lejano, sino como una presencia viva, dentro de cada cosa. Juan el Bautista, quien anunció a Jesús, tenía fuertes vínculos con los esenios. Y muchos creen que Jesús mismo fue iniciado en su tradición. Cuando él hablaba del reino de los cielos dentro del ser humano, no estaba presentando una idea nueva, sino recordando un antiguo conocimiento. Pero su camino no terminó allí. Existen antiguos manuscritos en la India que hablan de un sabio llamado Isa, un extranjero que convivió con monjes budistas, que estudió la compasión, la meditación y el arte de trascender el ego. Muchos investigadores sostienen que Isa era Jesús, que en sus años no documentados viajó al Oriente, y que regresó a su tierra con una visión universal, una síntesis del despertar interior. Y tiene sentido, porque el Jesús que enseña que la fe mueve montañas, también es el Jesús que enseña el desapego, que habla del ego como una ilusión, y que insiste en mirar hacia adentro para encontrar la verdad. Al igual que el Buda, Jesús comprendía que el sufrimiento nace del apego, y que solo quien se libera del yo puede experimentar la unidad con el todo. Y si miramos hacia Egipto, encontramos otra conexión poderosa. En las enseñanzas herméticas, se dice: el universo es mente. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Jesús no usaba esas mismas palabras, pero su mensaje era idéntico en esencia. Cuando dijo: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. No estaba hablando de fe ciega. Estaba revelando una ley universal de manifestación consciente. Una conexión entre pensamiento, emoción y realidad. Y aquí es donde todo empieza a revelarse. Jesús no hablaba en parábolas por capricho. Lo hacía porque la verdad más alta solo puede ser comprendida por quien está listo para verla. En el Evangelio de Marcos, sus discípulos le preguntan por qué enseña con metáforas. Y él responde: a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios. A los que están fuera, todo se les dice en parábolas. El conocimiento no se impone, se descubre, como la parábola del sembrador. Las semillas no son solo palabras, son códigos. Y el terreno, eres tú. Si estás abierto, fértil, presente, la semilla del conocimiento florece. Si estás cerrado, distraído, rígido, nada germina. Y si algo dentro de ti está comenzando a abrirse, es probable que no sea casualidad. Es posible que estés comenzando a recordar. Hay otra frase de Jesús que muchos han escuchado, pero pocos han comprendido: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. No es un simple llamado a orar. Es una instrucción codificada. Primero, debes pedir con claridad. Luego, debes buscar con sinceridad. Y solo entonces, se te abrirá la puerta.
Pero la puerta no está afuera. Está dentro. Y solo abre desde adentro. No todos están listos para cruzarla. Jesús mismo lo advirtió cuando dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No era desprecio. Era comprensión espiritual. El conocimiento sagrado no puede ser entregado a la fuerza. Solo florece donde hay apertura, donde hay humildad, donde hay sed. Y si estás aquí, aún escuchando, aún sintiendo, quizás sea porque dentro de ti hay un buscador despierto. Y también un recuerdo que empieza a regresar. Recuerda esto. Jesús no vino a fundar una religión. Vino a revelar una verdad. Una que libera. Una que transforma. Una que arde como fuego en el corazón de quien está listo. Por eso fue perseguido. Porque su mensaje rompía cadenas. No ofrecía poder a los templos, sino a cada alma viva. No prometía salvación desde afuera, sino reconexión desde adentro. Y por eso su legado sigue vivo. No en libros, no en monumentos, sino en ti. Ahora, una pregunta. ¿Qué harías si supieras que dentro de ti hay una chispa divina, esperando ser encendida? ¿Seguirías buscando afuera? ¿O empezarías a mirar adentro? Si algo ha resonado contigo hasta aquí, no lo dejes ir. Comenta lo que sientes. No por reacción, sino como testimonio. Porque a veces, cuando uno pone en palabras una vibración, esa vibración se vuelve real. Y si deseas seguir recorriendo este sendero oculto, suscribirte no es solo un gesto hacia un canal. Es un acto hacia tu propio camino de expansión. La historia de Jesús no terminó en una cruz, ni en una tumba, ni en los libros. Su verdadero mensaje sigue susurrando en quienes se atreven a recordar. Y en la próxima parte, entraremos en el corazón de su enseñanza más secreta. Aquella que ha sido distorsionada, negada, malinterpretada, pero que, una vez comprendida, puede transformar toda tu vida. Prepárate, porque lo que viene no es una explicación, es una revelación. Hemos llegado al final del camino, pero como todo lo esencial, no es un final, es una puerta, una que no se abre hacia el mundo, sino hacia ti. Jesús no hablaba para una época, ni para una cultura. Hablaba al alma, a ese rincón sagrado en cada ser humano que aún recuerda. En los evangelios tradicionales, encontramos una frase que se ha repetido sin cesar. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la hallará. Muchos la han tomado literalmente, como un llamado al sacrificio físico. Pero, ¿y si el significado fuera otro? ¿Y si perder la vida significara perder el falso yo? Jesús, como los grandes maestros de la antigüedad, hablaba del ego. Esa identidad construida por el miedo, la culpa, el pasado y la necesidad de control. Esa voz que dice yo soy esto, cuando en realidad tú eres mucho más. Él enseñaba que solo al dejar atrás esa identidad limitada, se puede renacer en la verdadera esencia, la conciencia crística, la divinidad encarnada. La crucifixión no fue solo un evento histórico, fue un símbolo, una enseñanza oculta. Morir al ego, morir a la ilusión, morir al personaje que el mundo nos obliga a interpretar. Y entonces, resucitar, no como un milagro externo, sino como una expansión de la conciencia, una transformación interna, un despertar. El mismo principio vive en la alquimia espiritual. La muerte del plomo, para el nacimiento del oro. El ego se disuelve, para que el alma brille. Jesús vivió este proceso, y nos invitó a hacer lo mismo. Pero no todos lo entendieron. Por eso habló en parábolas. Por eso dijo: a vosotros os es dado conocer el misterio del reino, pero a los de afuera todo les es dado en parábolas. Porque la verdad solo puede ser vista desde adentro. En el Evangelio de Tomás, una de sus frases más enigmáticas dice: si sacas lo que está dentro de ti,
eso te salvará. Si no lo sacas, eso que está dentro, te destruirá. ¿Lo sientes? Eso que está dentro de ti. Ese fuego dormido. Ese conocimiento olvidado. Esa chispa divina. Es tu guía. Es tu verdad. Es la puerta que has estado buscando. Jesús no vino a que lo adoraran. Vino a mostrarte lo que tú también puedes hacer. Por eso dijo: vosotros haréis cosas aún mayores que estas. No fue arrogancia. Fue una declaración de poder espiritual. De potencial. De despertar. Pero, ¿por qué esta enseñanza fue escondida? Porque libera. Porque hace innecesarios los intermediarios. Porque convierte al ser humano en templo. En canal. En hijo del Creador, no solo por creencia, sino por reconocimiento interior. Esta verdad no necesita religión, no necesita permiso, solo necesita que tú la recuerdes. Jesús enseñaba que el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá está aquí o está allá. Porque el reino está dentro de vosotros. Esto no es una metáfora. Es una realidad vibratoria, un estado de conciencia, una frecuencia que puedes encarnar. Aquí, ahora. Y cuando lo haces, todo cambia. Ya no reaccionas desde el miedo. No actúas por obligación. No buscas la verdad en los libros, sino en tu propio corazón. Y entonces, la vida deja de ser una lucha, y se convierte en una expresión de lo sagrado. Si has sentido algo en estas palabras, no lo ignores, porque no son las palabras lo importante, sino lo que despiertan en ti. Tal vez, sin saberlo, ya estás en ese proceso. Tal vez por eso estás aquí. Y si algo en ti se ha movido, déjalo fluir, exprésalo, compártelo, no por costumbre, sino como un acto de conciencia, de testimonio interno, de transformación silenciosa. Jesús no vino a salvarte de un castigo, vino a recordarte tu luz. No prometió un paraíso lejano, sino un despertar en esta vida. Y ahora la elección es tuya. Puedes seguir creyendo que estás separado de lo divino, o puedes recordar que tú eres parte del todo, que el reino de Dios ya habita en ti, y que la llave no la lleva nadie más, excepto tú. Gracias por caminar este viaje. Tal vez ahora veas a Jesús con otros ojos. No como un salvador, sino como un espejo. No como una figura distante, sino como una llama viva dentro de tu ser. Y si sientes que esta verdad puede tocar a otros, hazla llegar. No por misión, no por obligación, sino porque la luz no se guarda, se comparte. Este no es el final. Es el comienzo de tu propio camino hacia la verdad. Ahora respira, siente y recuerda, ya eres lo que estás buscando.